Gracias al Señor. Capítulo 6 del libro de los Romanos. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre a los primeros versículos de este capítulo 6 de Romanos. Gloria al Señor. Si alguna vida lo tiene Biblia al lado suyo, comparta por favor su Biblia. Los hermanos nuevos que no sepan buscar ayuda a buscar la porción bíblica. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Romanos 6, desde el verso 1 en adelante. ¿Todo lo tienen? Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hasta aquí la palabra. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, que en este momento tú me das el privilegio de compartir, Señor. Yo te pido que me ayude en la exposición de tu palabra, que unja mis labios, prepare las vidas, los corazones que han de recibirla. Señor, como tú quieras, confirma como tú quieras tu palabra. Tu palabra es poderosa, tu palabra nunca torna atrás vacía, sino que hace el efecto que tú quieras y que a ti te plazca. Yo te entrego toda la gloria, yo te entrego toda la honra, porque a ti te pertenece. Gracias en el nombre de Jesús. ¿Cuánto alaban al Señor? Estamos muy callados esta mañana. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto levantan que adoran al Señor? Por este lado. ¿Cuánto alaban al Señor? A su nombre. A su nombre. A su nombre. Por este lado. A su nombre. A su nombre. Ahora todo. A su nombre. A su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Gloria al Señor. Tome asiento, hermano. Muerte al pecado y vida en Cristo. Amados hermanos, si usted lee el capítulo 6 de Romanos, el apóstol Pablo hace una pregunta en el verso 1, donde Pablo comienza su pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En el verso 2, el mismo apóstol da respuesta y dice, en ninguna manera. Pablo, hermano, está aquí hablando en el capítulo 6. Pablo está desafiando las ideas de creyentes, alabados al Señor, que ellos piensan que pueden continuar en su práctica pecaminosa y pueden continuar siendo salvos. Esa es la doctrina de un hombre llamado Calvino. Calvino predicaba y decía, salvo, siempre salvo. Calvino predicaba que el hombre acepta a Cristo y puede seguir en su pecado y es salvo. Pero es erróneo. Pablo está desmintiendo esta práctica y estableciendo la sana doctrina del Señor. Que para ser salvo, Pablo establece, hay que morir al pecado, hay que morir a la práctica pecaminosa y vivir una vida de santidad. Sea el nombre de Dios alabado. No podemos, sin embargo, hermano,
Sea el nombre de Dios alabado. Amados hermanos, gloria al Señor. Es una verdad fundamental que el verdadero creyente se reconoce si está en Cristo o si no está en Cristo. Se reconoce quien sirve a Dios de corazón y quien está jugando con Dios. Pero con Dios no podemos jugar. O le servimos o somos pecadores. Pero no podemos vivir este tipo de vida. Por eso es que Pablo en este capítulo 6 está definiendo claramente la vida cristiana es seria. La vida cristiana es una responsabilidad. Porque Dios no es un Dios para jugar con Él. Con Dios cogemos la cosa en serio o no la cogemos. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo está diciendo que es una verdad fundamental que cuando el creyente está en Cristo, es trasladado de la vida pecaminosa a una vida de santidad. Cuando el creyente está en Cristo, sale del engaño y viene a la verdad. Sale de la maldición y viene a la bendición. Sale de la esclavitud y viene a la libertad de Dios. Porque el pecado esclaviza, pero Cristo da libertad. ¿Cuánto siente la libertad de Cristo? Si usted está en Cristo, usted siente su libertad. Oh, gloria al Señor que vive para siempre. El creyente, cuando está en Cristo, ha muerto a su práctica, ha muerto a sus conversaciones, ha muerto a su diario vivir satánico y diabólico y vive una vida separada, honrando, bendiciendo y glorificando al Dios del cielo. Alabado sea el nombre de Jehová que vive para siempre. Amado hermano, pero el que practica el pecado no es creyente, es un religioso. Y Dios no viene a buscar religioso. Dios viene a buscar una iglesia santa, una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Una iglesia que no practique el adulterio. Una iglesia que no practique la fornicación. Una iglesia que no practique la idolatría, la hechicería, la brujería, la santería. Él viene a buscar un pueblo lavado, un pueblo redimido, un pueblo limpiado y un pueblo que le está esperando en santidad. Sea el nombre de Dios alabado. Se está viviendo un evangelio muy moderno, pero el evangelio de Cristo sigue siendo el mismo. Él no cambia. Dice el apóstol, y si aún un ángel del cielo viniera y os predicare otro evangelio, sea anatema. Hay que predicar el evangelio de santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Y allá nada sucio, nada impío, nada impuro entrarán. Entrarán los lavados, los redimidos y los que se han apartado de su práctica pecaminosa. Sea el nombre de Dios alabado. Pero si practicamos el pecado, no somos creyentes.
Pero si le vamos a servir, hay que apartarse. Por eso, si hay práctica en tu vida y tú estás viviendo en práctica oculta, tú mismo te estás engañando. Tú mismo te estás condenando. Tú puedes engañar a la iglesia. Me puedes engañar a mí como pastor. Puedes engañar a los hermanos. Pero ¿quién engaña al Señor? ¿Quién engaña al Dios del cielo? Ni el pastor te va a salvar, ni los hermanos te van a salvar, ni la congregación te va a salvar. El que salva se llama Jesucristo. El que perdona se llama Jesucristo. Y a Él un día le daremos cuenta. Tú y yo le vamos a dar cuenta. Bendito sea el nombre del Señor que vive para siempre. Pero si practica el pecado, alabado sea el Señor, el creyente, bendito sea el Señor, no es siervo de Dios. No es siervo de Dios. Es un esclavo del pecado. El pecado esclaviza, pero Cristo liberta. Y la libertad de Cristo se siente. Cuando usted es libre, que ha conocido al Señor, la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y la verdad es Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La verdad es Cristo. Y fuera de Cristo no hay salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el resultado de entregarse al pecado trae como consecuencia la condenación eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Sea el nombre de Dios alabado. Por eso el apóstol pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. En ninguna manera. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Amados hermanos, en el Nuevo Testamento, gloria sea el nombre del Señor, la expresión, alabado sea el Señor, se describe el pecado en su derivado. Y si usted busca en el Antiguo Testamento la definición de lo que es pecado, usted la va a encontrar. Usted va a encontrar, número 1, el pecado es transgresión. Número 2, el pecado es infracción a la ley divina de Dios. Número 3, alabado sea el nombre del Señor, el pecado es maldad. Número 4, el pecado es injusticia. Alabado sea el nombre del Señor. Y el pecado tiene poder para esclavizar al hombre y a la mujer. Cuando caen en el pecado, es muy difícil apartarse de él. Es muy difícil alejarse de él, a menos que usted no abra su corazón, a menos que usted no confiese y se arrepienta. Porque la Biblia dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Sea el nombre de Dios alabado. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia dice, Juan 3:3, respondiendo Jesús y le dijo,
que el que no naciere del agua y del Espíritu no entrará en el reino de Dios. Y Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Alabado sea el Señor. Nosotros hemos experimentado el nacimiento físico cuando nacimos del vientre de nuestra madre. Pero en Dios experimentamos el nacimiento espiritual. Cuando nos arrepentimos, cuando nos apartamos de nuestro pecado, nacemos de nuevo. Alabado sea el Señor. Y ese viejo hombre queda crucificado. Y esa vieja naturaleza queda crucificada. En el Calvario, Cristo crucificó al diablo, al mundo y a la carne. Pero tú y yo tenemos que crucificar el pecado. Santo sea el nombre de Jehová, que vive para siempre. Juan 3:7. No te maravilles de que te dije, oh, es necesario nacer de nuevo. Si nos vamos al apóstol Juan, en su capítulo 3, verso 9, dice el Juan el apóstol. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. El que nace de nuevo en Cristo no practica el pecado. Le van a venir deseos, le van a venir tentaciones, pero usted las rechaza. Usted la vence, porque usted ama más su salvación que el placer pecaminoso y carnal. Hay gente que están cambiando su salvación por un placer carnal, por un placer satánico, no sabiendo que los adúlteros, que los fornicarios no entran. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y yo predico lo que dice la palabra. Sea el nombre de Dios alabado. Amado hermano, gloria al Señor. Este texto, primera de Juan 3:9, tiene una doctrina tan profunda, tiene una enseñanza, alabado, que si usted la escudriña, usted va a sacar muchas y muchas y muchas bendiciones. Yo quiero brevemente dar un breve repaso. Cuando Juan el apóstol usa la expresión no puede pecar, Juan implica no puede pecar, es una acción continua. Dios te va a ayudar. Dios crucifica esa carne. La carne quiere pecar, quiere los placeres, pero el Espíritu Santo te refrena. El Espíritu Santo te sostiene. El Espíritu Santo te fortalece. Y oh, gloria al Señor. Y cuando vienen esas pasiones y esos planes satánicos, tú los rechazas porque tú amas tu salvación. Si tú amas tu salvación, tú vas a rechazar toda placeres satánicos, carnales y diabólicos. Le va a decir que no, yo amo al Señor. ¿Qué hizo José en Génesis 39? José le dijo que no a la mujer de Potifar. Le dijo, pecaría yo contra Dios si me acostaría contigo. Y salió corriendo. Hay amistades que hay que salir corriendo. Hay relaciones que hay que salir corriendo. Y si no sale corriendo, te lleva el diablo. Y si no sale corriendo, te pierde. Y si no sale corriendo, te
vidas que necesitan este mensaje. Hay amistades que hay que apartarse de ellas. Hay relaciones que hay que apartarse de ellas. Si la sigue te pierde. Si la sigue, tu final será lamentable. Tu final será de eterna condenación. Pero si huye y prefiere al Señor, tú vas a ser recompensado. Yo voy a ser recompensado. Sea el nombre de Dios alabado. Juan el apóstol implica acción continua. Juan enfatiza que los que de veras han nacido de Dios, no los que están jugando, los que de veras han nacido de Dios, benditos al Señor, no ejercen, no practican, no viven la vida pecaminosa, la odian, la rechazan porque aman su salvación. Prefieren su salvación antes que el placer carnal. El placer carnal es pasajero, es momentáneo, pero la salvación es eterna. La salvación es para siempre. Sea el nombre de Dios alabado. Oh, bendecido sea el nombre del Señor. Por lo tanto, amado hermano, el que ha nacido de Dios no ejerce, no efectúa la práctica y la obra carnal, vive para Dios. Sea el nombre del Señor alabado, porque no puede, porque la simiente de Dios le guarda. Así que, hermano, porque esa práctica se convierte en un hábito rutinario. Cuando la persona cae en pecado, sigue su práctica y se convierte en una práctica rutinaria y no le interesa nada si ofende a Dios, si ofende a la iglesia, si ofende lo que no le importa, lo que le rodea. Quiere seguir su práctica, pero si sigue tu práctica, tu resultado va a venir. Tu recompensa va a venir, porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Mira que te lo digo hoy. Hoy te lo digo. Dios no puede ser burlado. Sea el nombre de Dios alabado. Sea el nombre de Dios bendecido. Alabado sea el nombre del Señor. Porque la vida de Dios no puede existir. Los que persisten y los que viven en su práctica y pecado oculto. Porque hay pecado oculto, hermano. Hay pecado oculto. Oculto en la parte humana, pero la divina Dios lo sabe.
nacimiento trae gozo al alma. El pecado oculto trae amargura, trae resentimiento, trae dolor. Por eso es mejor vivir la vida del Espíritu, porque tú sientes gozo, tú sientes paz y va a ser bien recompensado. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, amado hermano, la ley divina de Dios no puede ser violada. Cuando el hombre peca, está violando la ley divina de Dios. Aquí en la tierra, cuando usted viola la ley, usted paga consecuencias. Aún sea una luz roja que usted se lleve, usted paga consecuencias, porque está violando una ley. Si esos son los hombres, los jueces de la corte, son exigentes, cuanto más el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él te va a juzgar a ti y me va a juzgar a mí. Y tú y yo le vamos a dar cuenta de la vida que estamos viviendo ahora mismo. Les vamos a dar cuenta de la práctica que tú y yo estamos haciendo, sea buena o sea mala. Sea el nombre de Dios alabado. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan, gloria al Señor, 3:1. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado, y en Él no hay pecado. Él apareció para quitar nuestro pecado. Pero para que Él no lo quite, tú y yo tenemos que confesar. Primera de Juan, gloria al Señor. Primera de Juan, capítulo 1. Oh, bendito sea su nombre. Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión uno con otro, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. No importa la consecuencia cuando hay confesión. Si tú confiesas, hay perdón. Si tú confiesas, hay misericordia. Pero si lo encubre, hay juicio. Hay juicio de Dios. Si encubre tu pecado, y si no te aparta, y si no te arrepientes, te va a alcanzar el juicio de Dios. Te va a alcanzar. Mira que te lo digo hoy. Desde este instante. Si no te aparta, te va a alcanzar. Quiera creerlo, no lo quiera creer, no lo crea, pero te va a alcanzar. Te va a alcanzar. Sea el nombre de Dios alabado. Primera de Juan 3:6. Todo aquel, amén, todo aquel que peca
vida que Él demanda de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Primera de Juan, capítulo 3 y el verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Sea pequeño, hay muchos que dicen, no, pecadito pequeño. No, que lo que yo hago es cosas sencillas. Dios sabe lo que tú y yo estamos haciendo. Alabado sea el nombre del Señor. No nos juzguemos con Dios, hermano. No nos juzguemos con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando el creyente hay un arrepentimiento verdadero, aunque venga el diablo, lo que venga y te presente, tú lo rechazas. Tú lo rechazas. Y tenga cuidado con los programas de televisión, la pornografía, toda esa basura. Hay muchos también esclavizados en eso. Pornografía. Alabado sea el nombre de Jehová. Están atados a esa práctica satánica y diabólica. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Alabado sea el nombre de Jehová, porque es nacido de Dios. Sea el nombre de Dios alabado. Es nacido de Dios. Bendito sea el Señor. Amado hermano, en definición se deduce que la esencia del pecado, ¿qué produce el pecado? Egoísmo. Es decir, el tomar las cosas o los placeres para sí mismo, sin que le importe el bienestar ni de la familia, ni del esposo, ni de la esposa, ni de los hijos, ni de la iglesia, ni de los hermanos, ni de la comunión con Dios. No le interesa nada. El pecado esclaviza y el hombre se convierte en un esclavo. Pero el Señor quiere hacernos libres. Él no quiere que seamos esclavos. Quiere que seamos libres. Sea el nombre de Dios alabado. O bendecido sea el nombre del Señor. Por eso no le interesa lo demás, y menos los mandamientos divinos del Dios del cielo. Por causa del pecado, amado hermano, los seres humanos se tratan los unos a los otros con crueldad. Por causa del pecado se odian. El pecado trae odio, trae crueldad, trae destrucción, pero Dios trae paz. Dios trae armonía y Dios trae bendición. El pecado viene a ser un rechazo a la autoridad de Dios, a la palabra divina de Dios, a la ordenanza de Dios. El pecado ciega al hombre para que el hombre siga faltándole a Dios, ofendiendo a Dios y pisoteando las cosas divinas. Sea el nombre de Dios alabado. Oh, bendito sea el nombre del Señor. El pecado es una corrupción moral en los seres humanos. Una corrupción moral.
deseos humanos, como lo dice Santiago. Santiago capítulo 1 y el verso 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha sido concebida, da a luz el pecado. Alabado. Y cuando el pecado ha sido consumado, das a luz la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es mejor la dádiva a través de Cristo que la consecuencia que nos trae el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras? Los pleitos entre vosotros. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Alabado sea el Señor. El pecado entró en la raza humana por medio de Adán. Y al entrar el pecado, entró la muerte, entró la infelicidad, entró la angustia, la enfermedad, la muerte y todos los males entraron. Pero gracias a Dios por Cristo, por Adán entró el pecado y la muerte, pero por Cristo entró la vida. ¿Cuánto de gracia por Cristo? Cristo derrota al diablo, Cristo derrota a los demonios, Cristo derrota la obra satánica. Alabado, y en Cristo tenemos vida nueva, vida de victoria, vida de gozo. Alabado sea el nombre de Jehová que vive para siempre. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado nos afecta a todos y el pecado trae resultado, el juicio divino de Dios y la muerte eterna en el infierno. Esa es la consecuencia del pecado. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Haga una comparación, la gloria y el infierno. Quizá a muchos no les gusta meditar en esto, pero esto hay que pensarlo, ¿no? Son los dos finales. Son los dos finales que te esperan a ti o a mí, dependiendo cuál es tu decisión en esta vida. Uno de los dos finales te va a esperar. El infierno es el lugar de tormento para el diablo y sus ángeles. Y la Biblia dice que allí el gusano no muere. Hay crujir de dientes, hay maldiciones, hay dolor, hay angustia. Pero la Biblia dice que la vida eterna, dice, nuestras lágrimas serán enjugadas. Se acabará el sufrimiento, se acabará tu dolor, se acabará mi dolor. Allí no habrá llanto, allí habrá gozo, allí habrá paz, allí habrá regocijo, allí habrá bendición. Pero para entrar allí hay que vivir en santidad. Porque nada impuro, nada inmundo, nada sucio entrará, sino lo lavado, lo redimido con la sangre de Cristo. Este mensaje ha sido transmitido. Me interesa que lo escuche el mundo. Me interesa que lo escuchen. Alabado sea el nombre del Señor. Sea el nombre de Dios alabado. El pecado afecta a todos y trae como resultado el juicio divino y trae muerte
Saba que Amanda. Alabado sea el nombre de Jehová que vive para siempre. El pecado solo puede ser erradicado. El pecado solo puede ser erradicado con dos cosas: con tu humillación y confesión. Tu humillación y tu confesión. Si te humilla y confiesa, tu pecado será erradicado. Pero si lo oculta, viene el resultado. Sea el nombre de Dios alabado. Romanos 6:6. Nuestro viejo hombre. Pablo emplea dos términos en este vocabulario: el viejo hombre. Cuando Pablo expresa el viejo hombre, se refiere a aquella naturaleza que tú y yo vivíamos antes de ser regenerados. Pablo se refiere a la naturaleza no regenerada. Pero cuando tú hayas sido regenerado, no vuelvas a caer en el lazo del diablo, porque el diablo te va a seguir instando a que sigas pecando, que siga tu práctica, porque él sabe que tú vas a ser un compañero de él. Irán al mismo lugar. Pero si te aparta de tu pecado y le sirve a Dios, tu compañero será Jesucristo. Alabamos al Señor. Yo quiero que mi compañero sea Cristo. Yo quiero vivir con Él. Yo quiero reinar con Él. Pero para eso tengo que crucificar esta carne. Tengo que crucificar los placeres mundanales y carnales y vivir para Dios. Sea el nombre de Dios alabado. Pablo se refiere a la naturaleza no regenerada del creyente, o sea, la persona que una vez tú y yo éramos antes de conocer a Cristo. Por eso, en Efesios 4, en la
se airan y pegados al teléfono maldicen y hablan censura, mala palabra. Son personas que no han muerto. El viejo hombre está vivo. Esa vieja naturaleza está activa. Por eso reaccionan así. Cuando usted ve un creyente maldiciendo y hablando mala palabra, no ha muerto, está vivo. El viejo hombre está vivo. Hay que crucificar ese viejo hombre. Tiene que morir para que Cristo reine, para que Cristo habite. El viejo hombre, la vieja mujer, tiene que morir. Y te sigue diciendo la palabra. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena y necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldiciones y toda malicia. Antes, sé benigno uno con otro, misericordioso, perdonándonos unos a los otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Si no perdona, Él no te perdona. Si yo no perdono, Él no me perdona. Hay que perdonar, hay que apartarnos, hay que sacar el odio, hay que sacar la murmuración, hay que sacar la contienda, hay que sacar toda esa malicia para que Cristo viva en nosotros. Sea su nombre alabado, sea su nombre bendecido, sea su nombre glorificado. Cristo quiere vivir en ti, Cristo quiere vivir en mí. Solo aquí abajo. Vamos a despojar al viejo hombre y a permitir que Él entre y viva en ti y viva en mí. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El viejo hombre tiene que ser crucificado. Alabado sea el Señor. Esa ira, esa rebeldía, ese odio, ese rencor tiene que morir. Sentir o sentir. Alabado sea el nombre del Señor. Nuestro viejo hombre, el cuerpo del pecado. El apóstol emplea dos términos en este versículo. Número 1, el viejo hombre se refiere a la naturaleza no regenerada del creyente que no ha permitido que Dios ni el Espíritu Santo lo regenere. Porque hay creyentes que no dejan que Dios los regenere. Y dice que son creyentes, pero no son regenerados. No son regenerados. Y la salvación tiene tres componentes: justificación, redención y santificación. Por eso, amado hermano, la salvación tiene que ser complementada. Alabado sea el Señor. Pablo está diciendo, o sea, la persona que una vez tú y yo vivimos en pecado, ese viejo hombre tiene que ser crucificado. Ese viejo hombre y esa vieja mujer tiene que ser crucificado. Alabados al Señor, para que Dios sea glorificado, para que Dios
llegaremos a ser nueva criatura. Como lo dice Pablo aquí en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sea el nombre de Dios alabado. El cuerpo pecaminoso se refiere al cuerpo humano, controlado por las pasiones, controlado por los deseos. Alabado sea el Señor. Pecaminoso. Bendito sea el nombre del Señor. Esas pasiones que operan en nuestro cuerpo tienen que ser controladas. ¿Cuántos lo creen así? Tienen que ser erradicadas para que entonces habite el Espíritu Santo. Pablo dice